Bienvenidos mis primeras incursiones en la música. Este magnífico proyecto y atractivo proyecto viene comentando con un amigo nuestro de alguna manera el poder grabar o poder explicarle al público mis primeras incursiones en la música. Es una cosa muy interesante porque como todo niño tiene sus sueños, quiere ser de mayor una profesión determinada. Yo lo tenía claro, yo de niño quería ser músico profesional. Incluso con todas las cosas que podía haber, con todos los obstáculos de la época, estamos hablando de que yo nací en un pueblo del norte de Tenerife, en Los Realejos, en 1962. Evidentemente, el desarrollo desarrollo infantil de un niño, pues sobre los 10 años, 12 años empiezas a tener tus sueños, ¿no? Entonces mi sueño era ser músico profesional. Hice mi escuela primaria en el Centro de Estudios de San Sebastián, en Los Realejos, luego pasé al Agustín Espinosa, y yo siempre quería, todo viene de un flash que me llega a mí siendo niño. En esa época solamente había un canal de televisión española, el TV1, en blanco y negro, y aparece en pantalla un músico que luego empecé a investigar y que todavía yo creo que es actualmente, que tiene 90 y pico de años, casi 100 años, que se llama Doc Severinsen. Tocaba con una orquesta tocando la trompeta y me enamoró de ese instrumento, no sé por qué, y entonces quise de alguna manera aprovechar la época en que realmente las academias básicas de un pueblo eran las bandas de música. Era lo que había en esa época, estamos hablando de los años 70. Y concretamente en el año 73, aquel año que recuerda mucha gente que fue la crisis del petróleo, recuerdo que todavía estaba en clase e incluso mi profesor comentaba en la pizarra, en aquella pizarra grande con unas tizas enormes, 1973, el crisis del petróleo. Fue la primera vez que oímos esa palabra de crisis, ¿no? Y yo, en mi mundo de niño, fue impactante esa visión que yo tuve de Doc Severinsen tocando la trompeta y claro, la oportunidad se me daba a la hora de estudiar un poco solfeo en la Academia de la Filarmónica de Los Realejos. Allí empecé a estudiar el lenguaje musical, actualmente lenguaje musical, antiguamente solfeo, con unos métodos un poco, digamos, antiguos, digámoslo así, con un sistema pedagógico bastante antiguo, porque a veces, cuando te equivocabas, el profesor que estaba con una baqueta te podía dar en la mano, porque todo era de alguna manera marcado rítmicamente, 1, 2, 3, 4, o 1, 2, y todo era una especie de solfeo rezado que decíamos en esa época y que íbamos lección por lección pasando poco a poco. Cuando llegaba a una lección determinada, ya te podían dar un instrumento, podías acceder al instrumento de forma práctica. Entonces, cuando llegó esa época, ese tiempo donde yo ya había estudiado el solfeo, pues yo dije, mira, me gustaría elegir una trompeta. Pero claro, en esa época, estamos hablando de años 70, el tema del instrumental era muy escaso, del instrumental de la banda, muy escaso y malo. Yo recuerdo que habían trompetas que las tenían otros mayores que yo, y que incluso esas trompetas estaban soldadas de estaño, por ejemplo, con una especie de tiritas o de cinta aislante que se colocaban Era una cosa muy curiosa, a mí me llamaba mucho la atención porque era una época en la que el director de banda
pues tenía que hacer de luthier, de director, de padre, a veces de ir a buscar a los niños para que vinieran a clase, en fin, una serie de situaciones. Estoy describiendo un poco esos años 70, concretamente 73, 74, ¿no? Claro, ya en el 73 yo empecé a estudiar solfeo y como era muy espabilado para la música, me gustaba mucho, estaba muy apasionado por el tema, pues cuando yo pedí la trompeta, pues no habían trompetas, habían otros chicos que tenían la trompeta, pero no podían dejar ese instrumento, ¿no? Entonces sí, me dijeron, mira, aquí hay un trombón de pistones o un bombardino, un instrumento parecido al trombón de pistones de esa época, pero un bombardino en unas condiciones bastante ruinoso, ¿no? Digámoslo, porque ese bombardino había sido cedido por la banda Nivaria de Arafo, regalado a la banda de la Filarmónica, que antes de alguna manera se distribuían el material unos a otros, o se prestaban o se regalaban materiales por las condiciones de la época, económicas sobre todo, ¿no? Y que no llegaba mucho material como ahora, hoy en día, ¿no? Entonces, pues claro, me dieron un bombardino, eso sí, lleno de estaño por todas partes, los pistones, que son la maquinaria de los 3 pistones, yo recuerdo que no existía en esa época aceites especiales. Estamos hablando que se le echaba saliva, se le escupía a los pistones, y eso era digamos, la grasa especial que tenía. Estoy contando anécdotas de esos años, ¿no? Entonces era muy curioso porque lo cuento ahora y parece que estamos en las cavernas, pero no, era verdad, eran años 70, concretamente años 73, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas me llamaban mucho la atención, ¿no? Y cuando me dieron el instrumento, yo ilusionado con mi bombardino, pues fantástico. Yo llegué a mi casa, se lo dije a mi padre, a mi madre. Yo tenía unos tíos, 2 hermanos solteros, que ellos tenían una dulcería, eran muy buenos profesionales. De hecho, hay incluso dulces que se hacen ahora en Los Realejos, que cogieron las recetas de esta familia, de estos tíos que yo tenía. Yo recuerdo también en esa época de ayudarles en la dulcería, de batir muchos huevos, harina, hacer dulces especiales. Hacían unos dulces muy buenos con una materia prima brutal, ¿no? ¿Por qué cuento esta anécdota de mi tío Pablo, que era el dulcero? Porque yo, como un niño tan alegre, fui a llevarle el bombardino a mi tío Pablo y le dije, mira, Pablo, que me han dado un instrumento nuevo en la banda. Ah, déjamelo tocar. Le digo, no. Me lo quitó, empezó a tocar y me sacó todos los pistones de su sitio, de la cápsula, con lo cual yo empecé a llorar y dije, esto no me lo puedo creer, ya me estropeó el bombardino. Entonces fui llorando a mi casa, y menos mal que mi padre, que era un manitas en eso, mi padre fue maestro albañil, me dijo, Toñito, no te preocupes, yo te lo arreglo. Esto es así, tiene una especie de guía y ahora yo te coloco la guía y te lo enrosco bien digamos, una especie de capa que había, de tapa, y me los arregló, ¿no? Entonces ya iba y podía sonar y tal y cual. Y es una de las anécdotas primeras que yo tuve con el contacto del bombardino, de un instrumento espectacular, porque tenía una influencia en las bandas españolas, sobre todo en la instrumentación de las bandas, muy interesante. ¿Por qué? Porque la música popular de la época, las bandas de música cumplían una función importante, que era llevar la música clásica a los pueblos. Entonces, todo este sentido que tenía a nivel cultural, la instrumentación, la estructura musical que tenían las partituras, era muy eficiente. Es decir, el clarinete principal, que era el que marcaba la pauta de la sección de clarinetes, tenía una melodía y era el que marcaba toda la función melódica de la banda.
luego había un fliscorno que tocaba las partes de zarzuela y las partes líricas muy importantes, el primer trompeta, por supuesto, que tocaba las partes melódicas también, y luego tenía el bombardino, que era el contrapunto, el contracanto, junto con los saxotenores, que hacían su función, ¿no? Si nos retraemos al repertorio que tocaban las bandas de la época, recuerdo yo mi primer paso doble que toqué con la banda La Filarmónica, se llamaba Alegría Agostense, un paso doble que todavía se toca en las bandas valencianas y las bandas de aquí de Tenerife y de Canarias. Alegría Agostense era un paso doble muy festero, digamos, para marcar, ¿no?, la introducción, que la banda entrara en el pueblo. Todo mundo bien uniformado, con aspecto de banda militar, porque hay que decir que esa época de las bandas lo que trae es la uniformidad de lo militar, del ejército, es decir, gorra de plato, el director tenía sus galones en la manga, por supuesto, tenía las insignias de la clave de sol o las liras típicas que colocaban en las solapas, en fin, corbata negra, camisa blanca, una raya dorada, a veces era o blanca o dorada en el membrete del pantalón. Es decir, estoy describiendo situaciones en las que hablo un poquito también de la historia de lo que es la banda española, ¿no?, en este caso, y lo que aportaba también culturalmente desde los años 70 en esa época. Ahora bien, con toda la modernidad que ha habido, pero estamos hablando de los años 70, en pleno franquismo. Estoy hablando del año 73 en concreto, cuando yo tuve mis primeros pasos en contacto con el solfeo y con el bombardino, en este caso, que fue mi primer instrumento. Con 2 añitos, yo todavía con unas gafitas, casi era el único que tenía gafas en esa época, ya de alguna manera destacaba como bombardinista, un bombardino evidentemente segundo. Heraclio, que era el bombardino primero, me fijaba un señor mayor que se dedicaba, era amateur y tocaba muy bien, se dedicaba a tocar, yo aprendí mucho de él, sobre todo el tema de los contrapuntos a la hora de tocar, la dulzura que tenía, porque hay que decir que el bombardino es un instrumento muy dulce, es igual que el fliscorno. La gente escucha los instrumentos, pero no se dan cuenta de que basan principalmente en una estructura física, en una construcción física de unos tubos que pueden ser cónicos o cilíndricos. La trompeta tiene 3 partes cilíndricas y una cónica. Por eso el sonido de la trompeta, cuando proyecta, es un sonido muy, muy llamativo, es un sonido de llamar la atención. En cambio, el fliscorno es un sonido más oscuro, más opaco. ¿Por qué? Porque tiene 3/4 partes cilíndricas y una cónica. Perdón, he dicho 3/4 partes cónicas y una cilíndrica, es al revés de la trompeta. Lo mismo ocurre también con el tema de la construcción de la madera de los clarinetes, o de instrumentos como la trompa, que también es de sonido oscuro, un sonido tapado muy bonito, que se emplea en música de películas, es para que son melodías muy épicas. Utilizan mucho los compositores de música de películas, lo utilizan para llamar la atención en lo épica del lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces, doy datos técnicos para que el oyente o el que escucha de alguna manera, o el que ve la imagen, es bastante descriptivo de cómo funciona una banda de música y lo que aportó como cultura en esa época, y lo que aportó también en Tenerife y en Canarias en la época en la que yo empecé a estudiar música un poco, ¿no? Y nos vamos ahora al año 74. ¿Por qué el año 74 es importante para Antonio Damián Hernández, que así es como me llamo? Que actualmente firmo como Art Swarovski. Me llaman Swarovski sobre todo en el argot profesional de
de música de jazz y música ligera, donde yo he desarrollado, que ya iremos en otros capítulos, más adelante hablaremos un poco de con quién he tocado, en qué auditorios he tocado y la gran suerte que he tenido en la vida musical de haber estado con tantos compositores, directores famosos y tantos compañeros dentro de la música, ¿no? En el año 74 es muy importante porque entre marzo y abril del 74, en la Semana Santa del 74, fue cuando de alguna manera yo salgo en la banda con 7 compañeros más. Es decir, somos 7 alumnos aventajados que salían siempre en la Semana Santa de cada año. Y ahí salimos todos, que es nuestro bautizo musical en la Semana Santa. Digamos, en el Viernes de Dolores, antes de la procesión del domingo, el Viernes de Dolores es la presentación nuestra. Aparte de entrar, porque el domingo fue la actividad esa que tuvimos con, ¿se acuerdan? Alegría Agostense, entrando ese pasacalle fantástico por Ralejo Bajo, esa plaza tan magnífica que entraba hasta el atrio de la iglesia de la Concepción, donde está todavía el kiosco famoso, con Alegría Agostense. Luego esperamos a la procesión, el cura dice la misa, salimos automáticamente y recuerdo las marchas de procesión incluso. Las marchas de procesión como A mí Amai, que era una marcha de la época muy bonita, se me ocurre el Cristo del Perdón, el Cristo de la Sangre. Tocábamos marchas también de Don Agrícola, que fue un director anterior a Florentino Bencomo, el director actual de los años 74, que fue un gran director de la Filarmónica y que tenía marchas muy, muy bonitas, muy melódicas, que tocábamos de uso procesional, ¿no? Que tocábamos mucho, ¿no? Tocábamos marchas de grandes autores, de compositores de la época, ¿no? Que de alguna manera le daban valor al hecho procesional de tocar en la banda. Yo creo que me gustaba mucho el tema de, como niño, el hecho de verme con la gorra de plato, una gorra de plato estilo militar, donde yo me la ponía abajo. Yo tenía el pelo largo, ¿no? Tuve también problemas con Pepe el Cañón, el primer trombón de pistones, porque él no aceptaba de que tuviera yo el pelo largo. Entonces tenía a veces una especie de comentarios en los cuales no permitían, sobre todo ese respeto que había a los mayores, ¿no? De no contestar a alguien que podía ser un secretario de la banda o un presidente de la banda. Todo este tipo de cosas pues era anecdótico, ¿no? Y yo tuve bastantes enfrentamientos con él. Más que nada porque se creía con muchos derechos dentro de lo que es la sociedad musical, ¿no? Recuerdo él fumaba unos puros grandes y en el cuarto de ensayo no lo podía soportar. Ya fumaba incluso en el cuarto de ensayo y se juntaba esa saliva de que sacaba del trombón de pistones a veces con el tabaco que se caía de las capas de tabaco que se caían en el suelo, ¿no? Y se formaba algo que era indescriptible, ¿no? Yo miraba para atrás y decía, madre mía, y no se le podía decir nada, ¿no? Que más adelante, hay que decir, más adelante, a los 2 o 3 años después del 74, cuando que yo lo comentaré la anécdota, cuando mi tío me regala, en el año 75 muere mi padre muy joven. Yo me quedé sin padre, mi padre murió con 42 años, muy jovencito. Para mí fue un shock muy grande, porque me quedé sin padre a muy temprana edad. El referente paterno es muy importante.
Y entonces para mí fue un shock muy grande. Este Pepe el Cañón fue el que intentó darme clase de trombón de varas, y como no sabía, al final no fui sino una clase solamente a su casa. Y nos retrobamos, nos vamos hacia el año 75, porque ahí, cuando fallece mi padre, automáticamente mi chip como músico cambia, porque de alguna manera, como niño impactante y haciendo el duelo de mi padre, y muy triste, mi tío Pepe, que era una persona maravillosa, y mi tía María Isabel, que era maestra en Las Galletas, toda una institución en Las Galletas, de hecho tiene una calle por Doña Mari, la llamaban, era una maestra excelente, de las maestras de antaño, y su marido, Pepe, para que yo no estuviera triste, me compra en el año 75 un trombón IASL 352, y me puede decir la gente que me está escuchando, pero es que se acuerda del modelo. Claro, esto es impactante para un niño. Un trombón marca Yamaha ISL 352, espectacular, dorado, con su estuche. Cuando fuimos a Musicanaria, que era Pepe, el otro de los que yo conocí luego posteriormente, que trabajaba para Musicanarias, una tienda primera, el number one de aquí de las tiendas de música, que era de Santiago Rey. Evidentemente, dentro de la música, luego yo quise mucho a Santiago Rey, el padre, que fue director comandante de la Infantería 49 del Ejército. Lo quise mucho porque era un espectáculo, un hombre muy bueno, muy locuaz, y gran músico y gran director. De hecho, estuve bajo su batuta cuando hacían las organizaciones de la banda de la Federación. Yo estuve bastantes veces tocando en varias bandas, reforzando varias bandas, y él me dirigió incluso la banda municipal de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Eso es para otro capítulo aparte, cuando vayamos evolucionando sobre la historia musical mía, ¿no? Y entonces, claro, el hecho en sí de verme tan triste, mi tío me compró ese trombón, y para mí se me abrió las puertas. ¿Por qué? Porque tenía un instrumento nuevo con dos métodos, que todavía me acuerdo, uno de Otto Langey, de la editorial Busick and Hook, donde hablaba de cómo coger el trombón de varas. Era un instrumento nuevo aquí en España. Las bandas de música solamente se nutrían de trombón de pistones de la época. Entonces había un cambio generacional con respecto al trombón de varas. Era un instrumento nuevo, donde se tocaba de una diferente manera, donde había una vara corredera donde tenía 7 posiciones, y tenías que tener una técnica especial para tocar ese instrumento. Pues mi descubrimiento pasa por ahí. Voy a clases de Pepe el Cañón, que decía que tocaba el trombón de varas, y nada de eso. No me quiso dar más clases, aparte de que yo me di cuenta de que no sabía dar clases, y era una persona muy abrupta con las cosas, ¿no? Entonces me dediqué con una cinta métrica que cogía, que mi madre tenía para marcar, una cinta métrica, iba yo midiendo las posiciones según decía el método, iba yo contando, primera posición, segunda posición, a tal medida, vale, lo apuntaba, tal, y entonces ya fui practicando, poco a poco, y aquello se me daba. Iba yo leyendo la música y tocando a la vez, y de alguna manera fui destacando en ese instrumento, en el trombón de varas, y era de los pocos de aquí de Tenerife que tocaba ese instrumento. Solamente existía, que yo recuerde, un coreano, Choi Yun-chul, un coreano que venía con la orquesta Congo Star, que venía de un barco y se quedó aquí en Candelaria, y luego creó una especie por el sur de chicos que le daba clase, que luego sacaron en la banda Las Candelas algunos trombonistas que luego fueron compañeros míos, incluso en la banda municipal. Como yo era bastante espabilado en esa época y tenía esa pasión de ser músico, quería llegar a hacer mi sueño realidad, de ser músico profesional, pues dentro de lo que cabe, en los pueblos habían también otra de las academias populares, que eran la música de pachanga, es decir, las orquestas populares, y
una familia de músicos, los cachimbas, que así de alguna manera tenían ese mote, Vicentito, Colacho y Nicolás, llamado también Colacho amigablemente, Manolito, que era el mayor de todos ellos, y Vicentito y Vicente, fundaron una orquesta que se llamaba Bahía Blanca y me propusieron entrar enseguida. Y fue ahí cuando yo entré y de alguna manera pues a tocar música popular, música de pachanga, y fue otra ventana musical que se me abrió. Ya no era solo la Filarmónica de Los Realeos, sino la Orquesta Bahía Blanca. Una orquesta que tenía mucha aceptación en la música popular de los bailes, de las verbenas, pero también compaginaba con los bailes o música internacional en los hoteles. Por ejemplo, hoteles como el Puerto Playa, el Palmeras Playa, la Sala Taranga Night Club, que estaba en el Hotel San Antonio, éramos asiduos sobre todo los fines de semana, o más concretamente entre lunes y viernes, que tocábamos en los hoteles y luego los fines de semana lo dejábamos para tocar sobre todo en el sur. Anécdotas de ir a tocar al sur, de ir yo qué sé, a ver a De Erques en esa época, Weimar, Granadilla, Adeje, Tijoco de arriba, Tijoco de abajo, que llegábamos a hacer incluso hasta procesiones, sí, procesiones llegábamos a hacer. Como yo a veces me conocía las marchas de memoria, igual que los amigos míos de Vicentito y que estaban también en la banda de la Filarmónica, los cachimbas, pues vamos, el Cristo del Perdón, el batería sacaba una caja, el otro tocaba unos platos de choque, el trompeta, el saxofón, tocaba un clarinete, y hacíamos porque no había bandas en los pueblos esos pequeños de Tijoco de arriba, Tijoco de abajo, Alcalá. Recuerdo que en Alcalá llegaban los plataneros, los que trabajaban en la platanera, y llevaban con un bolsito para cambiarse su trabajo, y llegábamos a las 7 de la mañana, o 8 de la mañana, u 8 de la mañana, ya estaba aclarando el día y tal y cual, y entonces llegaba la comisión, le pagábamos más para que tocan hasta las 9, hasta las 10, y esas eran las anécdotas, no había otra cosa sino la música popular de la época, y trabajábamos con eso. Ojo, que nosotros desmontábamos, es decir, montábamos en la Serpa Blanca una furgoneta. Primero tuvimos Celio, el bajista, tenía una baja en doble cabina azul y con una vaca arriba, los amplificadores Tecnosi, las columnas Dinacor. Yo con 12 años ya cargaba las columnas y montábamos las columnas, montábamos todos los micrófonos Shure. Puedo comentar anécdotas de ir durmiendo, los chicos durmiendo detrás en la furgona y me ponían delante para hablar con el conductor para que no se dejara dormir. Y yo incluso ya en el instituto estudiaba filosofía, que me gustaba mucho, y hablaba de Kant, de las ideas trascendentales a priori, hablaba de Sócrates, los presocráticos, de Platón, de la teoría de la caverna, de todas esas historias. Entonces era de alguna manera un enriquecimiento experiencia personal, pero experimental también de las cosas, ¿no? Entonces, claro, te llena mucho esa parte, te enriquece mucho y te fortalece mucho los primeros pasos en la música, porque la universidad es la vida misma. Entonces, el aprendizaje venía por tocar a la vez con el público y tener que transportar, porque el trompetista no le podía salir unos agudos y yo transportando y viendo que aquello que bajándole un tono podía sonar, y entonces podía tocar yo allí y tal. Y eso sí, tenía una memoria, un sight reading muy importante, porque yo ensayaba unos temas en el ensayo y luego ya tocaba de memoria. Entonces, al tocar de memoria, yo veía todo el paisaje, digamos, paisaje de noche, de cómo se movían las cosas, las peleas que veía, los enfrentamientos, los ligues también de la época. O sea, yo con pantalón corto,
y ya, eso sí, traían una caja de 7-Up, de botellas de 7-Up, en esa época era Tim, había una marca que se llamaba Tim, y traían una botella de whisky y una botella de agua, y la botella de agua era para mí, evidentemente. Luego ya los chicos tomaban, que ya tenían 20 o 18 años, tomaban sus whisky de esa noche, ¿no? Y así, de alguna manera, ese era el recorrido y esa formación profesional que yo tuve, los primeros pasos de la música, y que me llevaban a tener esa experiencia sobre un escenario y sobre, de alguna manera, sobre la experiencia musical, no solo ya de banda de música, sino también esa academia que fue las orquestas de pachanga, donde realmente luego en la época tocábamos con otras orquestas muy buenas. Tengo que nombrar a la Orquesta Rialto de Garachico, los Roques de Garachico, la Orquesta Orotava, yo qué sé, esta misma Bahía Blanca nuestra, que a veces en los fines de año íbamos mucho a tocar a la guancha, la Orquesta Copacabana, que había muy buenos músicos. A mí me tocaba siempre subir a Domingo el Ciego, que sí, había un guitarrista muy bueno que había desarrollado su oído espectacularmente, y yo a veces hablaba mucho con él. Yo, siendo niño, ya lo llevaba en las escaleras, se cogía de brazo conmigo y lo llevábamos arriba, porque alternábamos las dos orquestas en fin de año. Años donde pagaban muy bien, evidentemente el tema económico también influía mucho. Estábamos hablando de que un sueldo de un jornalero normal, de un trabajador, era, no sé, era 18.000 pesetas. Y en un hotel nos pagaban 11.000 pesetas y nos daban la cena. O sea, imagínense, ahora hagan un poco las cuentas, imagínense lo que ganaban los músicos en esa época, porque tenían también otros trabajos y que alternaban un poco con lo que son las orquestas de antaño, las orquestas de... Y esa ha sido un poco la aventura mía con Pantalón Corto, y tocando un poco en esas situaciones en donde realmente escaseaban, como he dicho antes, el tema de los instrumentos. Los instrumentos eran, por ejemplo, en las orquestas tenían los famosos Leslie, donde eran una especie de pequeños amplificadores que daban vuelta. Y el organista tenía 2 o 3 teclados, Farfisa, por ejemplo, recuerdo yo todavía las marcas, ¿no? Curioso, recuerdo las marcas y cómo sonaban el repertorio clásico de la época. Sacábamos la música de la canción del verano, Georgie Dan, el Cafetal, yo qué sé. Había tanto repertorio, Eurovisión, Marionetas en la cuerda, yo qué sé, Abanibío Morebé, que mucha gente lo conoce, que era de un grupo israelí. Tocábamos temas de boleros, tangos, sobre todo mucho pasodoble. Se tocaba mucho pasodoble, El Beso, yo qué sé, mucho bolero también. Tocábamos cosas de Antonio Machín, música internacional que tocábamos en los hoteles, el limbo rock, estos temas todos de repertorio internacional, yo los conocía con 12 años ya. ¿Por qué? Porque tocábamos música de películas, música internacional, donde realmente anécdotas en las cuales yo también tocaba la batería, y el batería Juanma a veces era un ligón. El tío era tenía una presencia muy particular con las féminas, entonces venían muchas extranjeras, entonces yo ya sabía que yo los 10 últimos temas o 5 últimos temas los tocaba yo con la batería, tocaba mis bossa novas y mis boleros y mis historias, porque sabía que yo tenía que desarmar la batería, que me decían, Toñito, ¿tú me haces un favor? Le digo, tranquilo, tranquilo. Y él se iba. Historias vivas
de esa época, estoy hablando de los años 70, 80, ¿no? En los años 80 ya fue otra cosa, que empieza ya la corriente de esos, corriente musical, donde incluso en Madrid pues ya se establece otro criterio musical, donde aparece el boom de los grupos, donde ya pues está este alcalde famoso en Madrid, que de la movida madrileña, evidentemente. Incluso aquí hubo una muy buena movida de los años 80, que ya hablaremos más adelante en más capítulos, en cómo yo pude participar también en esa apertura de los años 80 en lo que fue, la inclusión aquí de la música salsa. Como Ras Mercado, el productor neoyorquino, trajo la salsa y hubo una corriente brutal, sobre todo en Tenerife, y como yo también participé en ese descubrimiento que fue la salsa aquí en Canarias, y tuve la suerte de estar en una de las orquestas punteras donde participamos con todos los mejores cantantes de la historia de la salsa en el mundo. Comentando anécdotas de la banda La Filarmónica de Los Realejos, o también de la Orquesta Bahía Blanca, del mismo pueblo, donde yo estuve bastante tiempo. Recuerdo una de un solo que hice yo en el Guimerá. En el Teatro Guimerá había a veces certámenes anuales que invitaban a las bandas de diferentes pueblos a ir a Santa Cruz. Y recuerdo yo incluso tocando el trombón de pistones de la época, antes incluso de pasar al trombón de varas, que yo nunca toqué el trombón de varas en la Filarmónica, pero sí en la Bahía Blanca. En la Filarmónica tenía un repertorio exclusivo que siempre el director llevaba, ¿no? Recuerdo el Anillo de Hierro, que era un tema muy bonito, sobre todo. La Espada Triunfadora, que era de una sección de zarzuela, donde había unos solos de trombón y donde yo toqué por primera vez allí en un teatro. Íbamos muy pocas veces a Santa Cruz, pero en ese teatro imponía bastante, ¿no? Recuerdo yo hacer ese solo, esa responsabilidad ya de niño que te daba el director, de tocar un solito donde todo el mundo estaba pendiente. Y también recuerdo que fue la banda Las Candelas de Candelaria en su propia presentación, porque antes no existía banda de música en Candelaria, y fue Abilio Alonso Tasso quien fue el fundador y el director de la época. Y allí sí que había, que yo lo había nombrado anteriormente en la presentación, al coreano Jun Chu Chol, ya iba con el trombón de varas. Que recuerdo que yo estaba en la platea y estaba mirando, y empezaron a tocar un paso doble muy interesante que se llamaba Boronat, todavía me acuerdo del paso doble, y habían unos pasajes de trombón de varas, de trombón, pero que él lo tocaba con la vara. Digo, mira, está tocando el instrumento que toco yo también en la Orquesta Bahía Blanca. Y de la Orquesta Bahía Blanca, que estamos hablando ahora, anécdotas hay muchas. Yo recuerdo de ir a tocar una verbena hacia el sur y de regreso pararnos en Santiago del Teide, bajarnos con un cuchillo, ir cortando los higos picos con una bolsa y metiéndolos en una bolsa, incluso comiendo por el camino. Es decir, esas eran las anécdotas de la época, de cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo dije, comenté que me ponían delante con Colacho, con Nicolás, que conducía, y que a veces se dejaba dormir por el camino. No tuvimos accidente de milagro, pero una vez entrando en Los Realejos, al día siguiente era la romería, era en mayo, por esa época, y se dejó dormir un momento, y yo vi que el coche pasaba de un carril a otro y que ya nos íbamos para la cuneta, y yo tiré del volante y todo el mundo que iba detrás con los instrumentos y tal se sacudieron, que ¿qué pasó? Le digo, que casi ahora tenemos un accidente porque
Nicolás se dejó, dice, no, yo no, solamente cerré un momento los ojos, no me acuerdo de nada más. Esa es un poco la anécdota, un poco de todas estas historias, un poco de las vivencias típicas de las orquestas de la época, porque evidentemente, como dije anteriormente, las orquestas, los músicos, era un trabajo bastante pesado, porque había que montar, meterlo en la furgona, llegar al sitio, desmontar, montar todo para la verbena, luego vestirnos, tocar la verbena, desmontar y volver otra vez al sitio de origen. Con lo cual era un trabajo muy pesado, sobre todo para todos nosotros, ¿no? Lo pagaban bien, pero no habían montadores en esa época, ¿no? Entonces teníamos que de alguna manera ejercer el trabajo entre todos, ¿no? Y por eso digo que era muy anecdotario el buscar ayuda entre todos, porque después había que probar los micrófonos, había que tocar el repertorio, había que animar al personal de la plaza, porque las comisiones de fiesta de alguna manera pagaban anualmente o pagaban para que viniera la orquesta, porque costaba mucho y aprovechaban esa época, ¿no? Entonces, claro, era una situación para ellos también importante, ¿no? Recuerdo que la Bahía Blanca también tenía un cometido importante a nivel turístico en los hoteles. También trabajábamos en un sitio que se llamaba La Cueva, en la Romántica 2. Allí siempre se hacían unos shows, recuerdo yo, que venían guaguas del Club de Vacaciones, que era la empresa que traían a todos los turistas, ¿no? Y allí pues se montaba unos sitios importantes. Coincidíamos también con Chago Melián y la orquesta Huacada, que eran las hawaianas, había música hawaiana, que también coincidíamos también en el Parque San Antonio, en la sala Taranga Night Club. Luego contaría alguna anécdota de la sala Night Club, de Taranga Night Club también. Concretamente aquí en La Cueva, yo tocaba mucho también la batería, porque a veces nos alternamos y Juan Manuel pues me dejaba tocar mucho la batería. A mí me gustaba mucho, sobre todo los temas que tocábamos internacionales, y había un show de Paco Guerrero que se llamaba, creo que de flamenco. Había un mago que siempre hacía magia, prestidigitación, y luego nosotros poníamos la nota musical, ¿no? Y conectando un poco con lo de la sala del Parque San Antonio, Taranga Night Club, allí era una sala espectacular donde la tarima funcionaba a nivel, se movía, electrónico, salía para afuera y entraba y tal y cual. Y nosotros alternábamos con la orquesta Huacada. Allí estaba Chago Melián cantando, por supuesto. Estaba también Carlos Hernández, un amigo que tengo que es guitarrista, que vive ahora en Los Realejos. Mane, que desgraciadamente murió hace pocos días, el hermano de la batería, el hermano de Chago Melián. Y Ernesto Beteta, que tocaba la flauta, el teclado y el saxofón. Y a veces hacía números de show y salía en el escenario, y el escenario pues era un escenario rotativo, es decir, salía afuera y luego entraba por otro sitio. Pero hubo una noche, una anécdota, hubo una noche que yo siempre me gustaba escucharlo porque tocaba unos temas maravillosos, unas baladas, y salió el escenario rodante, pero a mitad de camino se accionó el que volviera para atrás, y se veía él tocando en el escenario, y se daba cuenta que el escenario se iba retrocediendo hacia atrás y que se iba a quedar sin sitio para poder saltar y tal y cual, y el hombre apurado allí, y yo riéndome como diciendo, a ver si se va a caer ahora y tal y cual, y tuvo que saltar un poquito más abajo para que no lo pillara la entrada justo del escenario rodante, ¿no? O sea, son anécdotas que yo recuerdo de esa época, ¿no? De Luis el Minuto, que era una de las voces más importantes que tenía los abandeños, que él tocaba solo en música canaria, que tocaba ahí con un trío que había, el trío sudamericano con un arpa paraguaya increíble. En fin, una serie de detalles que se movían allí, porque en esa época en el Puerto de la Cruz
se movían muchos músicos profesionales, muchos músicos extranjeros que estuvieron por muchas partes del mundo y que se quedaban allí porque era una ciudad muy apetecible, era una ciudad, la llamaban la pequeña Montecarlo, porque incluso al cambio venían muchos alemanes, con el tema del cambio era muy rentable. Recuerdo yo también que mi padre fue jefe del Hotel San Felipe, encargado un poco de la logística del hotel, en plan electrónico, era muy amañado por este tipo de cosas, y entonces pues de servicio técnico, era jefe de servicio técnico del Hotel San Felipe, uno de los hoteles más emblemáticos del Puerto de la Cruz, y yo recuerdo de pasar con 8 años, de llevarme cuando había alguna albería y pasar por las cocinas del hotel. Me llamaban mucho la atención los cocineros, cortando sus verduras, haciendo sus comidas para los extranjeros, ¿no? En fin, todo ese tipo de recuerdo yo con él, que me llevaba a veces cuando había alguna avería, y algunos de los regalos de los niños extranjeros que se quedaban en el hotel o le regalaban, me los regalaba a mí también. Recuerdo ositos de peluche, todo este tipo de cosas, ¿no? Eso es un poco la infancia musical, ¿no? Y bueno, eso es un poco la estructura de los años 70, la evolución de los años 70 que tuvo un poco la música que yo viví en persona, de los entes o los grupos que teníamos en el pueblo en esa época. Pues Tenerife en los años 70, entre 70 y 80, pues era un poco la vida así, ¿no? Hasta el año 75 que murió Franco y se era una especie de poco a poco apertura de la transición. Pues bueno, era un poco la situación. Se aprovechó mucho el tema del turismo, como he dicho, y esta familia de los cachimbas tenían una rondalla que iban mucho a tocar también a los hoteles, y como eran músicos también de la banda La Filarmónica y de la Orquesta Bahía Blanca, era una especie de unión, de hermandad, donde todos aprendíamos de todos, ¿no?